En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Faltan 18 minutos en el partido entre Argentina y Arabia Saudita. Quedan 18 minutos, 72 de juego, y Argentina sigue perdiendo con Arabia Saudita 2-1. La bienvenida a nuestro primer invitado, el mayor Fidel Araujo. Lo invitamos para conocer su punto de vista. Hemos leído análisis sobre la coyuntura política y comunicacional. ¿Cómo ve? Luego hablaremos también de su situación personal. Él fue perseguido, fue a la cárcel durante 7 meses y luego de declararse la inocencia volvió a ser procesado y finalmente salió libre Fidel Araujo. Ese juicio, esa acción en la Fiscalía se ha reactivado. De eso hablaremos luego. ¿Cómo ve el momento político con esta situación que estamos viviendo, con este caos institucional, con esta acción politiquera de una mayoría legislativa que está destruyendo al país? Muy buen día, mayor Araujo. Licenciado, muy buenos días a los distinguidos radioescuchas de esta prestigiosa radio, prestigioso programa democrático, respetuoso de la libertad de expresión. Miguel, lo único seguro y positivo que estamos viviendo los ecuatorianos ahora es la participación de nuestra selección en el Mundial. Arrancamos muy bien y tenemos más que la esperanza, la certeza de que esos jóvenes se entregarán totalmente para llevar adelante una participación digna, una participación de honor que por ahora dentro del país en el convivir cotidiano no lo tenemos. ¿Por qué? La inseguridad política que ha generado en este periodo, especialmente el poder legislativo, es evidente. Creo que hay 3 intentos de derrocar al presidente Lasso. El primer golpe de Estado que dieron fue a la presidenta Yori, que debería continuar, pues eso fue para cooptar el poder legislativo. Por eso es que le tenemos ahora al señor Saquicela, asambleísta que está de presidente. Eso fue producto de un golpe de Estado. Le sacaron a la señora. ¿Por qué digo esto? Porque la señora tenía que continuar, ya fue elegida 2 años. A quien le pese esa nominación legítima, de acuerdo a las normas constitucionales, fue derrumbada. Entonces ese fue el primer golpe de Estado. Luego las sucesivas intenciones de sacar del poder al presidente Lasso. Entonces, estos eventos generan inseguridad absoluta a un país que, como la mayoría de países del mundo, vivió una situación crítica de salud global en cuanto al COVID-19. Y además se dieron hechos violentos porque agrupaciones políticas se han vinculado a quienes originan todo esto, que es el correísmo. Hablo de el señor Issa, que llevó adelante en junio, ya tuvimos un escenario el año 2019 en octubre, y en junio provocó una barbaridad de violencia extrema en el país, cuando necesitábamos reconstituirnos, repararnos de semejante terrible situación que vivimos por el COVID-19. Pero no, pues entonces ellos lo que hicieron es buscar a toda costa el derrocamiento del presidente Lasso. Y claro, la inestabilidad económica, no tener la oportunidad la gente después de meses de estar restringidos de trabajo, de emprendimiento, de poder llevar adelante una recuperación económica frustrada por este brazo ejecutor de la inseguridad política. La inseguridad jurídica, ya sabemos, la inseguridad jurídica solo se plasma
por dar un ejemplo, y por eso digo solo, se plasma en la búsqueda permanente de la impunidad de aquellos que estuvieron en un régimen represivo y corrupto durante 14 años. Entonces, cooptar a los jueces, ¿no es cierto? Como en algún momento no les funcionó políticamente, entonces empiezan a vincular, inclusive con lo que estamos viviendo ahora, la inseguridad ciudadana, que es violenta y criminal, desde la acción del narcotráfico, que indudablemente tiene vínculos pues con la política y con ciertos actores que han buscado y son protagonistas de la inseguridad política y de la inseguridad jurídica y han provocado la inseguridad ciudadana. Por supuesto que sí. ¿Qué sectores del correísmo? Por supuesto, hay sectores directamente del correísmo que tienen esto evidenciado públicamente, denunciado. Vemos, inclusive hay un señor que fue asesinado en una cárcel, que él dijo por su propio testimonio tener vínculos. ¿El señor Norero? Con la política, el señor Norero, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que decir las cosas frontalmente. No estamos diciéndolo por un afán protagónico, sino porque buscamos la rehabilitación de los ciudadanos, rehabilitarnos en todo ámbito y especialmente en esa nube que muchas veces se ha colocado en una ceguera colectiva de no entender que el problema está ahora ya no solo en el correísmo, que es el protagonista de estos tres escenarios de inseguridad política, inseguridad jurídica e inseguridad ciudadana. Se han vinculado el Partido Social Cristiano, que estuvo acostumbrado a tener el control, a cogobernar, controlando la justicia, controlando aquellas instituciones que tienen que llevar adelante procesos justamente de control de la administración de los otros poderes del Estado. Y claro, el golpe final es lo que acaba de ocurrir al destituir a los cuatro consejeros, ¿no es cierto? Ya que no les resultó el resto, entonces están atentos para cooptar ¿qué? Seguramente el contralor, seguramente habrá cambios en la fiscalía. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de gravedad donde se evidencia y se ha evidenciado toda la corrupción tremenda que nos ha llevado primero a un debilitamiento y ojalá no, la destrucción absoluta de la institucionalidad del Estado por la injerencia politiquera corrupta de estos partidos políticos y movimientos. La sorpresa es la vinculación de Pachacútec. ¿Cómo entender eso? Parece que están un poco fuera de sí ciertos grupos que han focalizado su aspiración, su esperanza en las barbaridades que propone el señor Issa, que cooptó también la presidencia de la CONAIE. ¿Pero acaso ya olvidaron que les garrotearon, les pisotearon, les apresaron? Pero más allá de eso es la parte interna. Porque tenemos élites también en los movimientos, en el movimiento indígena. Élites que al resto los utilizan. Inclusive los extorsionan y los amenazan cuando tienen que hacer sus protestas. Entonces, mientras el señor Issa vive cómodamente, tenemos grandes cantidades de compatriotas indígenas que ya no pueden trabajar en el campo y que se vuelcan a la emigración. Entonces, ahora los ciudadanos tenemos una herramienta importante, licenciado, que ha sido planteada desde el Ejecutivo, que es la consulta popular, y por lo que manda la Constitución, las elecciones seccionales. Necesitamos que la gente se dé cuenta que aquellas autoridades seccionales que están vinculadas a estos actores de
de la inseguridad integral que vive el país, que quieren cooptar el poder de los cantones, de las parroquias, de los cantones, de las provincias, es para continuar con la corrupción, es para continuar especialmente con la inseguridad ciudadana, porque de eso se basan para sostenerse en el poder. Es decir, el pueblo regresa a ver desesperadamente a quien le da un bono, a quien le da un show, a quien le da un sándwich en una cola, pero después de 14 años no fueron capaces de llevar adelante ni siquiera la principal acción social, que es tener una remuneración justa, que es llevar adelante a una productividad en lo que somos más fuertes los ecuatorianos, que es la productividad agrícola. Es decir, todos estos campos fueron descuidados solo para sostenerse el poder y robar y llevarse el dinero de los ecuatorianos. ¿Y cómo enfrentar esta situación? Con situación política. Haciendo conciencia en los ciudadanos, en cada una de las parroquias, los cantones, las provincias, que escojan personas honestas. La mayoría dice, no, si todos son lo mismo. A veces suelo escuchar. No, ese es el mensaje que ha calado. Pero contrario a ciertas personas que hablan, solo hay que recorrer las calles, por ejemplo en Quito. Entonces tenemos proyecciones de un ciudadano que tuvo la oportunidad ya de ser alcalde y que fracasó terrible en un escenario a donde todos estábamos inseguros por la salud y tuvo un problema serio en cuanto a las pruebas médicas. Terrible, el doctor Yunda. Y luego de eso hubo alguna situación ahí de acuerdo a la norma que lo sacaron de la alcaldía. Y ahora vuelve. Aquí, fundamental. Él, si tanto quiere a su audiencia, porque además tiene un emporio, ¿no es cierto?, de medios de comunicación que ahora es una campaña abierta y que yo sí exijo al Consejo Nacional Electoral esté atento de lo que está ocurriendo en Quito. Porque se está haciendo propaganda, pues eso también es inseguridad. Eso es inseguridad también, pero exhorto al mismo, a este señor doctor Yunda, candidato, que sea consciente y que utilice las herramientas lícitas, no se aproveche de la desesperación de la gente. Entonces el humor le ha transformado ahora en política. El humor. Y con el humor vamos a tener nuevamente la falla en la compra de unas pruebas que podría haber sido negativo y absolutamente terrible para la ciudadanía que estaba desesperada por no ser víctima del COVID. Y por tantas otras acciones que en el mismo sector sur de la ciudad hablan. Y no puede ser posible, dice, que las personas se les entregue la confianza y nos fallen. La seguridad se la recupera desde las herramientas democráticas, desde la consulta popular, a donde se pide, un ejemplo, que los asambleístas ya no sean 150, pues en un país, en un estado tan pequeño, a donde un consejo de participación ciudadana no sea la herramienta para que se coopte los organismos de control y con esa cooptación nos motiven a olvidarnos la cantidad de dinero que se han llevado estos pseudopolíticos que han estado en el poder en todos los niveles, desde la parroquia hasta el país. Para eso es la consulta popular. Y las elecciones para buscar un candidato en la junta parroquial que a las 3 semanas lleve adelante un proceso, por decir, de limpieza de la parroquia, y no le tengamos al que fue electo como presidente de la junta parroquial con carro del año. ¿No es cierto? Es porque no hay convicción de servicio. Exijamos convicción de servicio. La política no es negocio, porque la plata con que la que se administra la política es de todos. No es que, es que ha hecho obras, qué lindo. Sí, es de obligación del que llega.
sí hizo carreteras, pero si es la plata de todos y encima las carreteras así sobrepreciadas de una cantidad, sí, eso ha sido una barbaridad. Que dice la gente que los políticos hablan o los que opinamos hablamos todo el tiempo, es que es la realidad. Ahora hay pocos recursos y exigimos también al Ejecutivo más firmeza, más empleo de la fuerza legítima, de las fuerzas del orden, para neutralizar este mal terrible que es el narcotráfico, que se ha transformado en narcoterrorismo. Exigimos también a los ciudadanos de bien que entremos en el papel que nos corresponde. ¿Y cuál es ese papel? El papel de ciudadano, aportar, no vincularse con la ilegalidad, con lo ilícito, con lo fácil. Entonces, mucha gente, y con todo el respeto que se merece, no estoy hablando en términos generales, empieza a demostrar su solvencia desde lo ilícito, su solvencia económica, su solvencia moral. Pero si ahí estamos viendo pues un expresidente que viaja por todas partes del mundo, primero prófugo de la justicia y con el dinero que logró cooptar después de 10 años. Y tenemos desnutrición infantil. Y tenemos ciudades que no tienen ni siquiera para un patrullero. Y tenemos policías que claro, hay 8,000 policías, pero tenemos que prepararlos y tenemos que darles armas para que puedan disuadir estas amenazas. Mayor Araujo, frente a todo este panorama, bueno, cuéntenos, ¿y su caso? ¿En qué quedó? Esa es otra inseguridad, que yo obviamente no. A ver, uno no puede renunciar pues a la dignidad después de cárcel, persecución, después del intento de magnanimidad al dar un indulto. Cuando vino una comisión de derechos humanos, hablo del presidente Correa, que me dio un indulto, yo no le pedí, porque eso era haber aceptado que yo intenté asesinarle a él y que yo dirigí todo lo del 30S. Eso ya fue rechazado desde la legalidad, con pruebas ¿A de usted descargo? en su momento le declararon inocente? Claro, por supuesto, Y sin embargo, pero lo llevaron a la cooptaron cárcel. la justicia, la inseguridad jurídica de los grupos de poder, especialmente este correísmo que ha sido tan negativo para el país de forma integral. Entonces, yo lo que he hecho es presentar una denuncia en la Fiscalía frente a una conducta organizada para destruir a una persona. Las secuelas son terribles y no hay cómo. Uno no puede pues salir estigmatizado. Y en todos los ámbitos, social, económico, familiar. Entonces yo he presentado una denuncia para que se evidencie que estos señores no administraron justicia, sino cometieron delito. Y fueron motivados desde el Poder Ejecutivo, desde la acción directa de asesores del expresidente Correa de esa época. Voy a dar un nombre, el doctor Vaca Mancheno, que fue Fiscal general. Él fue el que llamó, y eso está ahí en ciertas versiones. Y en esas versiones procesales. obviamente no puedo dar datos porque está en proceso, pero él fue uno de los protagonistas, por eso está llamado a dar una versión, y a que estemos presentes, inclusive con testigos protegidos que evidencian la injerencia del Poder Ejecutivo de esa época para sentenciarnos con pruebas forjadas. ¿Y cuánto ha avanzado el proceso? Bueno, ahora se ha retomado el proceso porque hemos hecho un pedido respetuoso a la señora fiscal del Estado para que no se dilate más. Y claro, este es un ejemplo, van a decir, siempre estamos hablando del señor Araujo, pero es que es un ejemplo de inseguridad y no solo soy yo. ¿Cuántas cosas están queriendo quedar en la impunidad? Entonces, eso sí es un caso más. Yo no quiero hacerle un caso estrella. No. Es un caso más, pero hay que persistir en buscar justicia y que en aquellos ecuatorianos, malos ecuatorianos, que se rehabiliten. Necesitamos una rehabilitación colectiva de la gente para estar todos en paz y seguir con lo único seguro que tenemos ahora, con la esperanza, ver a nuestra bandera en estos
en estos eventos ecuménicos como es el Campeonato Mundial, a donde viene la unidad nacional, la esencia de los ecuatorianos, para bien, honestamente, con dignidad, con fuerza moral. Entonces, eso que sea un ejemplo para estos dos escenarios que se nos vienen enseguida, que es la consulta popular y las elecciones seccionales, para de una vez terminar con la inseguridad política y la inseguridad jurídica, para tener esa seguridad básica y poder enfrentar esa amenaza global que es el narcotráfico. Bien, el mayor Fidel Araujo, aquí en la revista de opinión Democracia, 6:56 en el territorio continental ecuatoriano. Muchas gracias, mayor Araujo, su participación. Gracias a usted. Aquí en la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego el diálogo con el presidente censurado y destituido del Consejo de Participación Ciudadana, doctor Hernán Ulloa. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Calma tu ansiedad mundialista con esta previa. Pre-Black Friday en Tienda Mía. Del mundo a tu puerta. Esto es Exa Sports.